Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Ahí me escuchan. Ahí me escucha bien. No se lo escucho, profe. ¿Sí se escucha? Y ahí un poco mejor. Ahí un poco mejor. Ok. Ok, ok, chicos, vamos a empezar, ¿verdad? Bueno, dentro de las cosas que nos quedaban para esta semana, ¿verdad? Era, bueno, ahorita de inicio, abordar, ¿verdad? Cualquier duda que tuvieran con respecto al proyecto para la próxima semana. No sé si ya tuvieron la oportunidad de darle un ojo a los casos, de pelotear algo. No tenemos dudas de momento con los casos de la próxima semana. De momento no, profe. Ahí en el grupo estamos ya haciéndolos, pero por el momento no nos ha salido ninguno ahí. Si tenemos alguna duda, le escribimos. Ok, ok, perfecto, ¿verdad? Y cualquier cosa durante la semana me escriben ahí al WhatsApp para contestarles más rápido. Está bien, gracias. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces, vaya por ahí ese primer punto, porque que ya lo dejamos entonces de lado. Y la semana pasada, ¿verdad? Por ahí conversábamos un poco de lo que era la toma de decisiones, ¿verdad? Que yo les decía. Que sí, tal vez aquí a nivel académico, ¿verdad? Y tal vez son ejercicios muy limitados, en contextos muy específicos, ¿verdad? Pero ya en la práctica, ¿verdad? Lleva un poco más de contexto, ¿verdad? Y cuando hemos analizado, siempre, ¿verdad? Que decimos, económicamente es viable, pero ahí hay que considerar otros factores, ¿verdad? Como hemos hablado en algún momento, por ejemplo, el subcontrato, ¿verdad? Y sí, yo desmantelo, desde el punto de vista económico, el ahorro es significativo, pero y resulta que me voy a amarrar un proveedor que tal vez su situación financiera está un poco comprometida, ¿verdad? Y entonces eso y nos pone en un claro riesgo, ¿verdad? De que si el proveedor se da la quiebra, ¿verdad? Se da la quiebra y me dificulta, ¿verdad? Y me puede provocar problemas de suministro, de cadena de suministro, tiempos de respuesta, ¿verdad? Y recordemos que en términos corporativos, ya industriales, y por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya aquí a la ferretería que me queda a los 500 metros ¿verdad? Y me digan,
y yo llegue y pregunte por una lámina, ¿verdad? De Duroc, porque ocupo cambiar el silorrazo ahí, que tuve una filtración, y, y me digan, no hay. Y si yo nada más agarro y voy a los otros 2 kilómetros a Coronado, y ahí está la ferretería competencia de ellos, y voy y si tienen, y el flete puede que me lo salga parecido, o un pesos más, pero ya resuelvo la necesidad. Pero ya en el mundo corporativo, como les decía, a veces, dependiendo del giro comercial de la empresa, del sector en el que esté, puede que los proveedores deban de ser autorizados por entes reguladores. Por ejemplo, creo que ya en algún momento se los comentaba, o no recuerdo si fue en el curso de costos, la industria médica y alimenticia, ¿verdad? Están regulados por la FDA. No sé si saben qué es la FDA. ¿Han escuchado de la FDA? No, pero No, la FDA es la Food and Drug Administration, es como decir el Ministerio de Salud estadounidense. Entonces, muchas empresas, ¿verdad? En ciertos sectores, en ciertos giros, ¿verdad? Como lo que es todo lo que es todo de insumos médicos, de producir pues, estas cosas para faja gástrica, implantes de seno para las que se hacen tratamientos estéticos o después de una amputación, ¿verdad? Todo eso está regulado. Y me acuerdo que tuve la oportunidad de hacer un proyecto en una empresa de estas y nos decía el ingeniero a cargo que ellos tenían 2 años de estar tratando de acreditarse un segundo proveedor y era para empaque secundario, ¿verdad? Que les resumo el proceso, digamos. Ya solo para poder entrar a donde se fabrican los productos, hay que pasar por un protocolo como el de un cirujano, ¿verdad? De llegar a un punto, quitarse los zapatos, ponérselos, de estar en esa zona, ponerse un traje especial, que es como decir un mameluco, pues, ¿verdad? Los que tenemos barba, el cobertor, el del pelo, y para eso uno una mujer islámica, ¿verdad? Solo se le ven los ojos porque son las precauciones que ellos toman. Ahí se va ensamblando el producto, todo se limpia con alcohol, con alcohol y algunos de los procesos van con cosas térmicas y todo, a altas temperaturas. Y llega una parte donde se esteriliza y se empaca, ¿verdad? Entonces eso se llama el empaque primario. Entonces no importa, para el empaque secundario ya la persona puede tener las manos llenas de barro, que no hay ningún problema porque el producto ya está estéril dentro de su empaque. El empaque secundario es mera decoración y aún así tenían, en ese entonces nos decía el encargado de planta, casi 2 años presentándole papeles a la FDA para que les autorizaran otro proveedor. Por eso les digo, es muy fácil decir, sí, me cambio de proveedor y ya está, pero ese es un riesgo cuando uno toma las decisiones, ¿verdad? Cambiar de proveedor o por ejemplo, en un negocio de comidas. Yo vendo alitas y estoy agarrado del pelo con el de las salsas. Yo voy a decir así, voy a cambiar de proveedor. Sí, pero resulta que las salsas son el distintivo de mi negocio, ¿verdad? Entonces vean que ahí desde el inicio, desde la forma en concebir el modelo de negocio, qué qué tan aconsejable será, ¿verdad? Yo no producir mis propias salsas, ¿verdad? No tener mi propia receta y que alguien me la maquile. Esa puede ser otra opción, ¿verdad? Como hace la Toyota. Y la Toyota, ¿verdad? Ellos una mejora tecnológica y se la suben a sus proveedores para pues, su propio beneficio. Entonces, como les decía, no es tan blanco y negro, ¿verdad? Y también depende del otro factor. Cuando nosotros a veces hablamos de esos factores cualitativos, también está el apetito al riesgo, ¿verdad? Como vi por ahí un video hace poco en redes sociales que dice de los creadores de La Plata es Mía, para eso trabajo, llega, primero compramos y luego pagamos. Dios proveerá, somos consumistas pero creyentes, ¿verdad? Entonces,
desde el punto de vista, digamos, también, como les digo, la información funciona en doble vía, ¿verdad? Dependiendo de la posición desde la que estemos. Como decía un colega mío, dice, no es lo mismo la forma en que yo agarro la norma cuando audito a cuando implemento, ¿verdad? Cuando implemento y todo, yo sé que se me van a venir auditores y tengo que estar claro, ¿verdad? Y cuando soy auditor y tengo que ver qué fue lo que hizo otro, otro colega. Entonces, entre todo eso, ¿verdad? Todos esos otros factores, aparte del económico, ¿verdad? Les terminaba la idea a la clase pasada del contexto de las cosas, ¿verdad? Que yo tomo la decisión en un contexto y por ahí encontraba, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, lo que les decía, que hablábamos del, tomando un ejemplo de las finanzas personales, y hacíamos decía que les iba a traer para esta semana este ejercicio, ¿verdad? Vamos a ignorar para estos efectos en lo que es el valor del dinero en el tiempo y damos el ejercicio. No nos vamos a poner de que si hubo prima o no hubo prima, ¿verdad? Así, partamos de que la prima fue el 20, 30, 40% del valor del inmueble y ya lo que es la formalización o firma del crédito por secciones. Condición, tasa básica pasiva más 3 puntos porcentuales, fija por 5 años y a partir del sexto, tasa básica pasiva más 4% a un plazo de 30 años y eso nos da el resultado y que vamos a empezar al 12.25, ¿verdad? Y entonces en el 2012 una cuota por el crédito en colones nos daba 628 mil colones. Pero si yo dolarizo esos 60 millones, ¿verdad? Ahí redondeado. Si dolarizamos ese crédito, dice que mi cuota sería $116.000 con 827. Una, bueno, y un detalle, los créditos en dólares son, ¿verdad? El banco me lo ofrecía al 8% fijo todo el plazo, ¿verdad? Nada más que cuál es el problema que tengo con el dólar, el diferencial cambiario, ¿cierto? Es el riesgo que yo corro al tomar una deuda una deuda en dólares. Por eso es que los expertos en economía dicen endeudes en la moneda que usted gana. Pero vamos a ver un tema, ¿verdad? Vean que la cuota para efectos de abril estábamos en 463.000 contra 628. Pregunta, ¿se la juegan con esa diferencia? Sabiendo que son casi 170.000 colones de diferencia entre cuotas por el mismo artículo.
¿verdad? Tal vez para ustedes que son muy chiquillos, hace 10 años, ¿verdad? En 2012, cuando el profe empezó de cajero, más o menos esa era la quincena, un poquito más, así, dependiendo, digamos, como hemos hablado, de lo relativo de las cosas, sí pegaba y todavía pega, ¿verdad? 165.000 colones. Y lo que les decía, si hacemos la tabla de amortización para los dos, ¿verdad? Bajo los dos panoramas, acá el interés, o sea, la cuota no me va a pagar, no me va a variar, perdón, ¿verdad? Porque la tasa va a ser fija todo el plazo. Entonces, en un dado caso, si yo tuviera, por ejemplo, un cliente, ¿verdad? Que yo trabajo, realizo ejercicio liberal y le facturo a un cliente, no sé, y tengo un contrato de asesoría y ese cliente me paga y $1.000 mensuales por la consultoría. Y sí, y ahí tengo, de ahí se salió la cuota. El diferencial cambiario me importa un poco o nada. Pero si es alguien que tiene que comprar la divisa, ahí es donde pero vamos a ver, así muy por encima, vea que desde mayo 2012, cuando se empezó a pagar, recordemos que en colones era cuota fija a 5 años. O sea que hasta abril del 2017 la cuota en colones iba a estar en 628.000 y los dólares lo que iba a estar cambiando era por temas del tipo de cambio. Y si aquí viene resumido por año, ¿verdad? Yo ahí después les puedo compartir el ejercicio si lo tienen a bien, que aquí que esto está con fines ilustrativos, ¿verdad? Y no es académico, todo esto está parametrizado con el tipo de cambio y las tasas de intereses a las fechas de pago según el Banco Central. Y vean que durante todo el plazo siempre fue más beneficioso en colones, en que si sumamos esas 60 cuotas, la persona que empezó con el crédito en colones con respecto en dólares, perdón, respecto al colón, se ahorró casi 9 millones de colones. O viéndolo al revés, el que se prefirió hacerle caso a los economistas y lo absorbió en colones el crédito, pagó 9 millones de más. Entonces ahí entra un juego, ¿verdad? Que es tal vez es la parte que yo les decía, la cultura financiera, que si sobra plata para la vagancia, ¿verdad? Para irnos de paseo, de pachanga o en confites. Y vean que todas esas diferencias dolarizadas equivalen a $17.000, ¿verdad? Que como me decía por ahí una vez un alumno cuando hablábamos del ejercicio, dice, y sí, profe, usted esas diferencias y el enfoque, si usted se castiga la bolsa porque tiene buen flujo de caja, y usted puede ir abonando esas diferencias al principal. Y sí, es una buena opción, ¿verdad? Entonces aquí a este punto, en vez de deber 107.000, y la persona probablemente ya debería como 90.000 y eso todavía baja más ahí sí se viene abajo la cuota y todavía nos agranda el colchón. Y vean que ya en el 2017 como que empezó el tipo de cambio un poco arriba, las tasas se vinieron pa- abajo, porque vean que pasamos de una cuota de 628 a casi 100.000 colones abajo. Y por pequeñas diferencias seguía siendo todavía más rentable el crédito en colones, hasta que llegamos a noviembre del 2018, que por ahí fue el 1 de noviembre, la famosa noche de brujas, que el dólar tuvo un trepón
Ahí lo pueden buscar y van a ver que el dólar en esta época de octubre del 2018, de octubre a noviembre, tuvo un alza un poco, bastante elevada. Y aunque igual fueron aquí un par de meses donde era mejor el colón con respecto al dólar y ya por ahí se nos vino la pandemia y ahí fue donde sí la gente que estaba endeudada en dólares, ¿verdad? Y pegó el grito al cielo, ¿verdad? Llegando a abril 2000 del 2021, ¿verdad? Y podrán ver los intereses en colones se vinieron por manejos que hizo el Banco Central, ¿verdad? Mantuvo las tasas muy abajo, ¿verdad? Pues fueron casi que por 2 años, un poco más, año y medio, aproximadamente 2 años, que como pueden ver, la tasa la tuvo por 2 años, la mantuvieron debajo del 5%. Entonces aquí, y vean aquí lo interesante, después de casi 10 años, y sí, de los 117,000, la persona ya había amortizado y $20,000. Va casi que a mitad ya casi a mitad del camino, porque para efectos de este crédito ¿cómo les digo? Sí, era 25 años y ya llevaba prácticamente y 108 cuotas. Pero vean, si alguien decía, porque me acuerdo que algunos colegas me preguntaban, y yo les decía, "Ey, no, ahora aguanten el chaparrón porque no les sirve, porque vean lo paradójico. En dólares, en dólares, sí está amortizado, pero vender la deuda y colonizarla, y era, ¿verdad? Porque habíamos dicho que ignorando valor de dinero en el tiempo, el crédito se había empezado en 60 millones. Era como no haber empezado otra vez en 60, ¿verdad? Era como no haber pagado. Y vean que ahí, según el mes en el que nos posicionemos, ahí va fluctuando el valor del dólar. Pues, ¿a qué quiero llegar? Que bueno, a abril, ¿verdad? Que este ejercicio lo explicaba este caso lo analizaba con los chicos, sus compañeros el cuatri pasado. Al final, con todo y estos 2 años donde el tipo de cambios fue grosero, ¿verdad? Para los que tienen ya créditos en dólares, ¿verdad? Bajo ese supuesto, era que alguien que haya empezado del 2012 y tiene un balance neto favorable de 5 millones de colones, ¿verdad? Nada más fue aquí un bache un poco grosero de 2 años y medio, donde el dólar estuvo para arriba. Pero vean que eso lo hubieran evitado, ¿verdad? Tal vez no el 100%, como les decía en la clase pasada, pero y tal vez alguien decir, de lo que me voy ahorrando con los colones, lo amortizo, ¿verdad? Y después podríamos hacer de cómo se hubiera visto si la persona de estas diferencias, aunque fuera la mitad, lo hubiera ido amortizando. Entonces, vean cómo funcionaba en el 2012. Y vamos a hacerlo 5 años después, ¿verdad? En el 2017, el mismo ejercicio a 60 millones
quedaba el crédito en $105,000 y la cuota en 419,000. 419,000. Y en colones, 416. O sea, está prácticamente de igual a igual, ¿verdad? Entonces, si alguien empezó en el 2017 igual jugándosela en dólares y tuvo un efecto de casi cero, ¿verdad? Entonces, vean que ahí con eso les ilustro dos cosas. Que la decisión es cierto, se fundamenta en, ¿verdad? Lo más, hay que tener el criterio técnico lo más bien fundamentado, ¿verdad? Como decía por ahí la premisa de auditoría, por ahí la premisa de auditoría de la evidencia suficiente, pertinente y competente, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista si somos el asesor, ¿verdad? Es decir, ofrecer la información, ¿verdad? Imparcial, ¿verdad? Neutral, o sea, lo que dé el número y presentarlo. Y si estamos también del otro lado, del que toma la decisión, tener la mayor información disponible, ¿verdad? Y vean que igual, en contextos, en contextos diferentes, porque al final también con respecto a la competencia y las empresas van a tener esa coyuntura, ¿verdad? De que en algún momento la empresa tomó una decisión, la otra la postergó o no se había enfrentado a esa situación porque, ¿verdad? Por tiempo en el mercado no había tenido, nunca se había enfrentado a un contexto determinado y ahí ya nace esa ventaja orgánica. ¿Y por qué es lo importante de fundamentarlo, verdad? Les pongo así igual de un ejemplo. Nosotros en un contrato, nosotros en el despacho, ¿verdad? Cuando nos lo solicitan, hacemos el análisis de costos de la licitación, verificamos ahí un par de temas legal de cumplimiento del marco laboral y ya lo hacemos. Si detectamos que alguna empresa en apariencia no cumple, le hacemos de conocimiento y la empresa puede hacer el descargo. Y hubo una empresa que en varias como casi que todas las regionales de las 6, de las 5 regiones que tiene la ya como 3 o 4 estaban al mismo tiempo licitando. Bueno, al mismo no, sino casi que fueron una después de otra. Hay una cláusula en el contrato que la empresa, ¿verdad? Que nosotros pedimos como institución, de algo de la supervisión exclusiva, ¿verdad? Algo se solicita supervisión exclusiva para la contratación, no sé qué, para coordinar y evaluar la calidad de la ejecución, algo así, ¿verdad? O sea, básicamente, y que por lo menos es el punto que la línea, que verdad que leemos el criterio del despacho es, sí, quien vaya al plantel a supervisar a los oficiales de seguridad, para nosotros es transparente, eso es logística y dirección de cada empresa, y nosotros ahí no nos vamos a meter. ¿Qué es lo que yo necesito? Que si a mí me reporta, yo soy el encargado del contrato, ¿verdad? El jefe del canto regional, y a mí en un plantel X de la región me dicen, pasó un incidente, ¿verdad? Ligado a la vigilancia, que vandalizaron la propiedad, qué sé yo. Ay, yo voy a llamar a la empresa y no voy a esperar a que me pasen ahí a alguien, no. O sea, yo sé que voy a llamar a Josué. Entonces yo de una vez llamo a Josué y ya ahí me contestan. Ah, no, Josué está de vacaciones, le atiende Jorge, mucho gusto, ¿verdad? ¿En qué le puedo servir? Y ya, ok. Ese es el espíritu, porque había una empresa que decía que tenía que ser la misma persona, ¿verdad? Que lo hacía. Entonces nosotros le votamos el argumento diciendo, y no, porque esa persona al final es un trabajador, tiene derecho al día de descanso, entonces se le cae la tesis. En el momento en que si usted me dice que con Jorge lo va a hacer, me va a dar la supervisión, al momento, en el día de descanso, que
la persona que reemplaza a Jorge, ya usted me rompió la exclusividad. Lo que nosotros necesitamos es con quién canalizar las comunicaciones. Lo otro es logística suya y yo con eso no me... Y la empresa, y con el alegato una y otra vez, ¿verdad? Por ahí la presidenta de la comisión dice, me gustaría un análisis un poco más a fondo. Se conversó con el Ministerio de Trabajo y todo. Y van por lo que les decía, lo importante darle ese sustento, porque ya nosotros, ¿verdad? Desde un inicio claro, igual la directora de Procuraduría quiso que se le diera más sustento, se investigó, se le dio, y ya al momento de recomendar la adjudicación, el voto de ella dice, mi voto es a favor y que conste en actas, me sujeto a lo dicho por la parte financiera, ¿verdad? Entonces, ¿a quién cree que se le va a venir si pasara, ¿verdad? Donde un fallo en contra de la institución, ¿a quién le va a caer si pasara, ¿verdad? ¿Quién va a cargar con las culpas? No va a ser la directora de Procuraduría, va a ser la parte financiera, que en este caso fui yo el que dio la asesoría y dio el voto a favor, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, ese contrato de esa región se fue la Contraloría lo votó por otras cuestiones ajenas a la financiera y con ese mismo alegato, ¿verdad? La empresa en las otras licitaciones fastidió. Y yo le decía a mi director, yo, ¿será que esta empresa en otras instituciones se la compran y se la pasan? Y yo, porque está tan poco coherente el argumento y yo que yo no sé si es que de verdad es cierto eso que en el sector público solo mediocres hay, le decía yo al jefe, pero y no, es que no, yo no se las voy a comprar así. Y el punto que en otro de los contratos, ese se fue a Contraloría y en ese sí, ese era el punto que estaba en disputa y la Contraloría dijo, sin lugar, que empiece la empresa que recomendaron, ¿verdad? Entonces, ya han ahí donde viene de la mano todo ese ejemplo y de la buena, y de la buena asesoría y ese sustento, ¿verdad? Que puede eventualmente la administración que uno asesora, ¿verdad? Digamos, cuando llámese su junta directiva o la gerencia general a la que uno le está asesorando, también se pueden separar del criterio técnico, pero ya ahí está salvaguardada su responsabilidad. Entonces, esto era lo que les quería mostrar con respecto a ese tema de la situación de los créditos, tanto en dólares como en colones. No sé qué les pareció ya ver el ejercicio así con los números reales. Que de hecho, si lo vemos desde marzo de 2020, cuando empezó todo este tema de la crisis sanitaria, del COVID pandemia, y sí fueron, ¿qué? Te lo graficamos acá. Y 35 meses donde, en este ejemplo, ¿verdad? Con respecto a dólares colones, fueron casi 4 millones de más, pero ya que se compensan con los 9 de arriba, ¿verdad? En el largo plazo terminó, siguió siendo más beneficioso. Entonces, ya para ir cerrando, y la toma de decisiones, ¿verdad? Y no es un tema de blanco-negro, o sea, debe tener un fundamento técnico, ¿verdad? Números que sea bien sólido y que esté bien respaldado, ¿verdad? Y después entra esa otra parte, la relación subjetiva que hace el que toma la decisión, ¿verdad? Porque ya que en su momento, en el 2012, sin titubear, había que tomar el crédito en dólares, porque sí, la diferencia era muy grosera. En el 2017 ya no era tanto, era prácticamente indiferente, ¿verdad? Entonces,
Es lo bonito de los que tiene ese tema, ¿verdad? Y como les decíamos, ¿cuándo se debe tomar la decisión? ¿Hoy o en 5 años? Que yo le pueda decir al proveedor, deme 5 años para ver si le compro o no. ¿Cuándo se toma la decisión? Hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Si ya el caso, la gerencia, la junta directiva lo conoce y ya hubo informes previos y todo, ya pidió información adicional, se le entregó y ya la valoró y ya le toca, ¿verdad? Resuelva, ¿verdad? Ya un tema aparte, cómo se den las cosas, pero para eso está el margen de aquel proceso, ¿verdad? Que habíamos de evaluar y todo y volver al inicio, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna impresión o comentario de este ejercicio que les mostraba. Pero sí, sí es interesante porque así uno ve los dos, analiza mejor los dos panoramas en caso de que uno vaya a comprar en algún momento en dólares o colones y ver cuál panorama es más viable. Sí, ¿verdad? Y de hecho eso también, y no solo, bueno, ese es un ejercicio de un tema personal, ¿verdad? Pero, y aplica también para las empresas, Sí, exacto. ¿verdad? Sí, y en cada contexto, ¿verdad? Y hemos hablado, y por ejemplo, del subcontrato, ¿verdad? ¿Verdad? De ese riesgo, ¿verdad? Y sí, yo voy a desmantelar la línea y demás, y qué implicaciones tiene, ¿verdad? ¿Qué costo tiene volverme a rearmar, por decirlo así, o buscar un plan B, ¿verdad? Otro proveedor y ¿verdad? otro proveedor pero como les decía, ya eso en caliente se dice fácil ¿verdad? Y esto, bueno, a mí me pasó hace poco con el maestro de obras, ¿verdad? Y ya, bueno, ya cuadramos el monto y todo, ¿verdad? Y él, bueno, la forma de trabajar es que él dejaba al tío, que era de su entera confianza y era el encargado de la obra gris y él era de acabados, ¿verdad? Y en un punto de la obra, donde se terminaba la obra gris de los arreglos, el tío se iba para el otro trabajo que el señor tenía, ¿verdad? Que les ampliaron el contrato y tenían que hacer más trabajo de obra gris y él ya se venía para acá y lamentablemente el tío tuvo una situación de salud y falleció, ¿verdad? Entonces, sí, el señor era como, y quedó huérfano, por decirlo así, sin su mano derecha, estaba como en los dos lados y en ninguno de los dos lados avanzaba, ¿verdad? Hasta que ya llega un punto donde nosotros decimos, ¿y si le quitamos el trabajo y que venga alguien más? Y ahí entra la oferta ¿verdad? Pero y al final no, que le digo yo a mi esposa, aquí entra un tema de oferta y demanda. Y yo, donde yo traiga otro constructor a que me termine eso, y va a decir así, le urge,
¿verdad? Aunque ya iba como un 60, 70 el avance, pero por el tema de que ya se, incluso en el plan original, casi que terminaba unos días antes de que naciera el bebé, pero y por todas esas situaciones sí se fue alargando y fueron casi 3 semanas después de que nació bebé que los trabajos se terminaron, ¿verdad? Porque el señor trabajaba solo. Entonces ahí es, ¿verdad? Otro caso donde uno dice, y no, ¿verdad? No, va a ser más caro la cura que la enfermedad, ¿verdad? Entonces ya no, que terminara el contratista el trabajo, ¿verdad? Entonces siempre se balancean esos pros y contras, ¿verdad? Y esos extras que a veces no los vemos, ¿verdad? Como por ejemplo, les contaba también, ¿verdad? El caso del que me contaba un ingeniero ahí que compró unos equipos especializados y bueno, él valoró aspectos técnicos, pero se centró mucho en el precio y que el que le ofreció el mejor precio, hasta con garantía extendida, pero para preservar la garantía, solo en sus talleres se podían ver las máquinas, ¿verdad? Solo los talleres de la empresa podían darle mantenimiento preventivo y correctivo como por 3 años. Llegué y él mismo hace poco me contaba, dice, ya hasta ahora que ya tengo otra empresa que me ve las máquinas, dice, hasta que siento el alivio en la bolsa porque ¿verdad? Entonces ahí es donde entra ese otro tema, ¿verdad? Como dicen popularmente, lo ganado por lo servido, ¿verdad? Y sí, lo que él se ahorró con respecto a tal vez otro fabricante, lo perdió en las cuentas en las facturas de mantenimiento. Entonces, siempre que hablamos de esos otros costos, ¿verdad? O esos otros factores, hay que tratar de estar siempre lo más abierto de mente posible para identificarlos. Pero bueno, eso era en cuanto a ese ejemplo en gráfico. Y la semana pasada, ¿verdad? Terminábamos conversando con que hay un factor en lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de toda empresa? ¿Generar rendimientos o dar empleo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será el fin de la empresa? ¿Cuál es la razón de la empresa? ¿Generar rendimientos o dar empleo? ¿Qué dicen ustedes? Ya, y parece que es generar rendimientos. Generar rendimientos, correcto. Nosotros somos un costo para las empresas, ¿verdad? Entonces, dentro de esa premisa, no se trata solo que la empresa tenga utilidad, ¿verdad? Sino que supere ese costo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos lo que hablamos desde el inicio. Yo necesito recursos para operar, ¿verdad? Yo necesito recursos para operar y esos recursos, recordemos que tenían dos condiciones o dos características que tras delimitados tienen un costo, ¿verdad? Tienen un costo y por ende ante esas limitaciones yo tengo que sacar mayor partida, ¿verdad? Dentro de esa eficiencia, ¿verdad? Que se busca. Entonces nos quedaba por pendiente este último indicador, ¿verdad? Que es la generación económica operativa. ¿Y qué me evalúa? El valor que me genera
pero ¿qué vamos a tomar de base? Los recursos utilizados en la operación y su costo que implica mantenerlos, ¿verdad? Y vean que hasta el mismo indicador ya me habla de algo importante, generación económica operativa. ¿Por qué? Lo que me debe a mí aportar las utilidades es la operación de la empresa, ¿verdad? La operativa, y que yo fabrico las botellas de vidrio, ¿verdad? Para los distintos productores de bebidas. Y producto de eso ahí tiene que estar mi utilidad, ¿verdad? No es que cambié de máquina y la máquina vieja la vendí en chatarra y me gané 50 millones de colones y esa fue mi utilidad del año pasado, la disposición de ese activo. Y sí, muy bonito. ¿Y este año qué vendo? Ya no puedo vender la máquina porque está nueva de paquete. ¿Qué voy a vender? Y ya no me quedé sin, ¿verdad? Entonces, por eso es la operación la que debe aportarnos las utilidades. Y ya por ahí definíamos, ¿verdad? Ciertos parámetros, que era la inversión operativa neta, ¿verdad? Que para saber cuánto en realidad en cuánto está la inversión de la empresa y que vamos a restar a los activos, las inversiones en valores y los pasivos sin costo. Y recuerden que cuando se habla de pasivos sin costo, ¿verdad? Alguien podría decir, alguien podría decir que por pasivos sin costo, ¿cuál tipo de pasivo sería? ¿El corriente o el no corriente? O tendría que hacer otra clasificación para cumplir con esto de hablar de pasivos sin costo. ¿Qué entenderíamos por pasivos sin costo? ¿Puedo tomar así deliberadamente todo el pasivo corriente o tendría que revisarlo para poder hacer excepciones? Profe, yo creo que habría que revisarlo porque si está sacando las inversiones en valores de los activos, entonces probablemente los pasivos también hay que revisar y una parte se tome en cuenta y otra no, no sé. Pero ¿por qué revisaríamos los pasivos? El pasivo corriente, y sí, yo lo voy a liquidar en 12 meses, pero podrá, se podrá dar el caso que todo ese pasivo corriente sea gratuito, sin costos. Sí, no, o sea, aunque sea corriente, me imagino que en ese año se pagan intereses. Y si se atrasa en pagos, Ay, va a pagar también otras comisiones. ok, vamos por partes. Ok, cuando a mí me hablan de pasivo sin costo, ¿verdad? Es aquel que yo, si lo liquido en tiempo y forma, no tengo problemas. Por ejemplo, el IVA. Si el IVA lo pago mañana, ¿me va a multar Hacienda? ¿Me va a cobrar algún recargo o multa? No, ¿verdad? Igual la Sí, caja, yo no. le reporto, yo le Mm. reporto la planilla a la caja y igual yo en mi contabilidad iba a aparecer el estado financiero de seguridad social por pagar y igual si le pago a la caja a tiempo, tampoco. Pero por eso les decía, dependiendo de la organización, ¿verdad? Y tomo ejemplo un programa que yo tengo, que nosotros tenemos, ¿verdad? Trabajamos con un crédito aprobado por un banco extranjero. Y dentro de las condiciones del banco es que ya con el banco firmamos y todo. Y dice el banco, ok, yo a ustedes les voy a guardar el monto que firmamos, ¿verdad? Tantos euros. Pero vamos a trabajar de la siguiente manera. Les cobro una comisión de compromiso de tanto por ciento, no me acuerdo ahorita la tasa, y los intereses sobre lo desembolsado con esta otra metodología de cálculo,
al tanto de interés. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo voy gastando la, ¿verdad? Yo voy avanzando el proyecto, voy gastando plata. Entonces, sobre esos montos que yo le digo al banco que le desembolsa a mis contratistas, a partir de esas solicitudes, cuando el banco las deposita, me empieza a correr intereses. Pero sobre lo que está ahí guardado, me cobra una comisión y ambas, ¿verdad? El banco me dice que se las pague 2 veces al año, en mayo y en noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Que por ajuste contable tengo un renglón en el pasivo corriente de intereses por pagar o comisiones por pagar, ¿verdad? O gastos financieros por pagar. Es corriente, sí, pero ¿es gratuito? No, ¿verdad? Porque es esa porción ¿verdad? De los intereses y comisiones que el banco en el contrato que firmamos, vean lo paradójico, que aunque es a corto plazo que yo tengo que liquidar, son intereses, ¿verdad? Que por devengo ya los dejé reconocidos en cuentas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esos pasivos sin costos, por lo general es todo eso, las facturas de proveedores, el IVA, la renta, seguridad, bueno, en el caso nuestro, ¿verdad? Seguridad social, que todos esos, mientras yo los liquide a tiempo, no me generan ninguna multa. Y eventualmente, dependiendo de la entidad financiera con la que yo negocio, aunque el crédito sea a corto plazo, puede que tenga que reconocerle los intereses. Entonces ya ese pasivo no es gratuito. Y las inversiones en valores tampoco las considero, ¿verdad? Que ese es vamos a dejarnos por acá notas de clase. Intereses y comisiones por pagar según lo negociado con el ente financiero, ¿verdad? Entonces ahí en ese ejemplo que les doy, el banco simplemente me dice, no me importa si usted atrasó o avanzó más rápido, igual, por lo que le tengo, todavía tener la plata guardada, sígame pagando comisión de compromiso. Y de lo que ya le he ido desembolsando, págueme los intereses. Y cuando hablamos de pasivo sin costo, ¿sí? Perdón chicos, es que porque están preguntándome algunas cosas. Entonces, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, pasivo sin costo es que aquel que se liquida por su valor nominal y no genera cargos extras, ¿verdad? Mientras se compran las cláusulas del contrato.
¿verdad? Entonces, como hemos hablado, ejemplos de pasivos sin costo. Facturas de proveedores, seguridad social, el IVA, el ICR, ¿verdad? Entre eso por ahí. Y después necesitábamos el rendimiento, ¿verdad? Sobre la inversión neta, que lo, ¿verdad? Vean que estas siglas son de tasa de rendimiento sobre inversión, no las confundamos con la de finanzas, ¿verdad? La tasa interna de retorno. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a calcular ese rendimiento sobre la inversión, ¿verdad? Bueno, ya teníamos que la inversión operativa neta, entonces es el activo total menos, ¿verdad? Pasivo sin costo y menos inversión en valores. Y recordemos que la inversión en valores la quitamos porque no me genera un costo mantener esas inversiones, más bien al ser dineros ociosos los puse a rentar, ¿verdad? Como lo veíamos en finanzas cuando hacíamos flujo de caja, que se decía la caja mínima es de tanto y si me sobraba plata, la, la poníamos a plazo. Luego teníamos la tasa de impuesto sobre renta y también necesitamos la utilidad operativa, ¿verdad? Que es la famosa Y con doble I. Y en esto es importante, claro, que el rendimiento de la inversión es una tasa, ¿verdad? Entonces el resultado esperado debería estar entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces si me da menos 2.4, no tiene razón de ser. Entonces vamos a ver con un ejemplo, para que lo teníamos acá igual, en el ejemplo que yo les daba, ya venía desarrollado, pero vamos a verlo a mayor detalle. Entonces, ahí venía la observación, el comentario del ejercicio, que dice así, que el geo resulta positivo, quiere decir que el rendimiento que brinda la operación del negocio es mayor que lo que cuestan los recursos utilizados para ellos.
Recordemos aquella famosa premisa de finanzas, endeudarse no es malo, siempre que el costo de ese dinero sea menor que mi rentabilidad, ¿verdad? Viéndolo ya dentro de ese costo de capital. Y por lo tanto se está creando valor. Si por el contrario la geo es negativa, la operación está destruyendo el valor para la compañía, es decir, le estamos devaluando el patrimonio a los socios. Le dice para ilustrar lo anterior, consideremos los siguientes estados financieros. Nos dan la balanza de comprobación, con el monto de efectivo, inversiones en valores, las cuentas por cobrar o clientes, como le puso aquí el autor, una serie de activos no corrientes, terrenos, activos no corrientes depreciables, menos la depreciación acumulada. Por cierto, aprovechando así para tocar de todo un poco, ¿verdad? Como futuros colegas y cada uno tomará su ruta. Algunos se dedicarán a la auditoría, otros a la parte más financiera, presupuesto, qué sé yo, pero siempre hay conceptos básicos que tenemos que tener claro. Un terreno se deprecia. Es sujeto de depreciación al terreno. No, depreciación no, profe. ¿De qué es sujeto el terreno? Plusvalía. Plusvalía, correcto. Y eventualmente, deterioro. Sí, pues se podría reevaluar, pero es muy raro. Digo, reevaluar y eventualmente deterioro, ¿verdad? Y alguien puede decir, ¿cómo se va a deteriorar un terreno? Sí, y la superficie, ¿verdad? Un recurso, ¿verdad? Limitadísimo por sí solo, ¿verdad? ¿Verdad? Y tras de eso queremos y resulta que la población crece, se han hecho más residenciales, entonces allá vaya y amplíeme los acueductos, ¿verdad? Hagan un tanque aquí en Guadalupe, a ver de dónde carajos a dónde carajos compra para cimentarlo, meta más tubería para ampliar la red de acueducto, ¿verdad? Para inyectar más líquido. Queremos un mall nuevo, ya la clínica del pueblo no da abasto, hay que hacer una nueva, ¿verdad? Hay que ampliarla o ya por las condiciones entonces ya no queremos una clínica, ya tenemos todos los atestados para tener nuestro propio hospital en el cantón, ¿verdad? Entonces ahí empieza todo el mundo a pelear por el campo y en teoría se va hacia arriba, ¿verdad? El terreno, ¿verdad? Cuenta mi abuelo que en la propiedad que en aquellos años él se criaba, le decían a su señor padre que estaba pagando a caprichos porque le costó en aquel entonces, en los 40, en los 50, a 1500 la finca, ¿verdad? Y aquel señor que sin ser estudiado, ¿verdad? Pero sí era un visionario y era un hombre de negocios, dice, no, no hay miseria para pagar eso, en el tiempo se recupera, ¿verdad? Y alguien puede decir, en los 60, ¿cuánto era 1500 colones? Sí, en aquellos años un buen peón de finca, lo que sacaba a la semana eran 25 colones, para que lo tengan ahí en contexto. Y ahora probablemente esa finca, y que ya ahí, el abuelo la vendió y demás, y probablemente ahora valga mucho más que 1500, ¿verdad? Pero ¿qué puede pasar? ¿A dónde nace el deterioro de la propiedad? Que, por ejemplo, por poner algo, bueno, para los que somos de aquí, de la parte alta de San José, y que por ahí, por decir algo, en Rancho Redondo llega, ¿verdad? Y tengo el terreno listo para construir y resulta que una naciente de agua, ¿verdad? Y que está la falsea los terrenos. Entonces llega y me dice la municipalidad de Goicoechea, no, en esa zona de Rancho Redondo, entre Rancho Redondo y Llano Grande, se ha detectado que los terrenos han falseado por nacientes de agua. Ya no vamos a dar más permisos de construcción.
Ahora solo terreno ganadero o agrícola. ¿Qué creen que pasó con mi inversión ahí? ¿Me va a subir o me va a bajar el costo? Bueno, tal vez ustedes no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Hay tres costos. El suelo para uso comercial tiene un valor, para uso residencial es como el segundo más caro y más barato es para usos agrícolas y ganaderos, ¿verdad? Mm, Pues, y de tener ahí todo para hacer un hotelito, porque se ve todo el valle, ¿verdad? Todo San José desde arriba y parte de Cartago y muy bonitas las vistas. Y ya, ahora alquile eso para pastos de ganado, si acaso. Entonces, por eso les decía, ahí es donde eventualmente nace el deterioro, ujú, ujú. ¿verdad? Sí, eso no lo O sabía porque yo también, pensé que era solo como por ubicación. bueno, por ubicación también puede sufrir deterioro. Conozco, bueno, un ex profesor de la universidad que él tenía dentro de sus actividades, estaba metidillo en temas de bienes raíces, los botaderos de basura, ¿verdad? Algo necesario, pero que nadie quiere tener cerca en su comunidad, ¿verdad? Una de las cosas bastante impopulares. Sé también ¿verdad? Que otra de las cosas que devalúa propiedades es cuando deciden ah, poner una iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? De cualquier denominación, ¿verdad? No lo tomen personal, sino que es algo de mercado, ¿verdad? Dentro del mercado inmobiliario. Y el que puede decir, pero ¿y una iglesia es algo bueno? Es peor que esté el lote baldío y entre gente indeseable y ¿verdad? Y todo los pretextos que podamos dar, pero veámoslo desde el punto de vista práctico. ¿Qué conlleva tener una iglesia cerca de la casa o del vecindario? Y ¿Puedo los repetir la pregunta? cultos, No le. sí, Perdón, digamos que a la hora que, sí, de verdad, a la hora que nos ponen ya la iglesia dentro del vecindario y ya está en funcionamiento, ¿y qué va a pasar? Y que en su diario, en sus actividades, ¿verdad? Y hay cultos, hay vigilias, ¿verdad? Horas santas, dependiendo, ¿verdad? De la denominación del cristianismo que sea, ¿verdad? Entonces, y que probablemente un día que uno quiera descansar a las 7 de la noche va a estar ahí el batería, lo más y mejor, dándole al, al al platillo. instrumento, ¿verdad? Y a los bombos y demás, ¿verdad? Y no es malo, ¿verdad? No se lo tomen nada personal. Yo tengo mi fe y trato de practicarla, pero digamos, desde el punto de vista funcional, cada uno dice, "Y, no, no, es que ahí no, o sea, cuando quiere uno dormir y está el reverendo dando la homilía y lo escuchan 3 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Porque es que no aíslan bien el sonido. Entonces, ese tipo de cosas también hace ¿verdad? Que el valor de mercado se venga abajo. Pero Sí. y todavía es eventualmente, ¿verdad? Y sí, sí, por A o por B, la congregación y no paga, el banco le remata y ese terreno después se puede disponer para alguna otra cosa. Eso es más como circunstancial, pero en ese otro caso que les ponía, yo tenía predispuesto el terreno para hacer unos hotelitos, unas cabinas ahí, un hotelito bonito que por las vistas y demás, y al carajo la Navidad, ¿verdad? Y ahí sí no va a haber no hay vuelta de hoja, ahí sí ya se me vino abajo el valor y nunca lo voy a recuperar, ¿verdad? Entonces ahí es por eso que es eventualmente los casos de deterioro que puede haber, ¿verdad? O pasa también al contrario, que propiedades de poco valor pueden sufrir una plusvalía y acelerada,
¿verdad? Y que, por ejemplo, donde mi abuelo, en la zona que vive en Upala, está como a 6, 8 kilómetros del centro, ¿verdad? Y bueno, y para los que si alguna vez han ido, o de paso, para pasar de San Carlos a Liberia y han ido por Upala, muy lindo la vista y todo, de que en gran parte, mientras uno va entrando, saliendo, en pocos puntos pierde la panorámica del río y va uno casi que a nivel desde la calle, ¿verdad? Y esos pueblitos que estaban y a 6 kilómetros, uno dice, sí, yo vivo en Guadalupe Centro y son, aquí en el del Alto a San José son 6 kilómetros. Sí, Sí, uno ya lo tiene, ahí llegamos a la casita y esta lluviecita apenas para. ¿verdad? Ya lo tiene uno interiorizado de que sí, es cerca. Pero en aquellos lados, ¿verdad? Todo el mundo quería estar sí, cerquita del colegio, del seguro social y del área urbana. Y se decía que vivir en esas afueras, ¿verdad? Hasta regalado era caro. Hasta que llegó el huracán Otto y se dieron cuenta que el centro estaba mal diseñado. O sea, toda la parte de desagüe se inunda. Se inunda y en esos pueblitos de las afueras no hay río cerca. Sí, eso cambiaba todo el valor, digamos. Correcto, todo el mundo se... Miren en San Fernando, ¿verdad? Que es como se llama el pueblito. San Fernando de Upala. Ay, mira, en San Fernando no pasó nada. Solo ahí a un par de señores ahí que tenían en la entrada de la propiedad un arbolito y que el viento se los arrancó, pero ese fue el mayor destrozo, ¿verdad? Entonces el que tenía ahí una parcela de 5.000, 8.000 metros y tiró el par de calles, ¿verdad? Tiró el par y de tractor a lotear con las calles, una que otra alcantarilla y ahí todo el mundo para adentro, ¿verdad? Por ese plus. Entonces, son como esas dos condiciones, pero ¿verdad? Eso es como una pregunta fundamental porque me ha tocado ver en exámenes que le calculan depreciación a los terrenos, ¿no? ¿Dónde quién enseñó eso? Porque yo no. El terreno no, como les digo, entonces no se deprecia. Eventualmente puedes llegar a sufrir deterioro, ¿verdad? Por desastres naturales. Entonces tenemos bueno, y la última ya para, igual ligada al terreno. ¿Cómo determinamos el costo de un activo? ¿Verdad? En términos generales, llámese un inventario, una maquinaria que vamos a comprar o este caso un terreno que vamos a adquirir. ¿Cómo se determina el costo? Y, pero por eso es a valor de mercado, ¿no? No, pero digamos, según la norma, ¿verdad? Digamos, Según la según la norma. norma para efectos míos de mi costo, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos, de cuánto le pongo a nivel contable, cómo le llego yo a ese costo. Y no es el valor menos la depreciación, pero No, ese es el valor en libros, pero el valor de inicial, perdón, El de y la compra, factura, ¿no? ¿verdad? Sí, Sí, exacto, de la el valor compra. de la compra, correcto. El de la compra, correcto, ese valor es de compra. sí, Por el, se le agregan si tuviese fletes y todo eso, ¿verdad? Eso exacto, también ¿verdad? es el valor. Ujú, ujú. Factura más todos los costos, ¿verdad? Necesarios ¿verdad?
para que esté en condiciones de operar según lo previó así la gerencia. Entonces, pongámoslos en el contexto del terreno. Ustedes llegan, ¿verdad? Sale una oportunidad, una inversión que para lo que andamos buscando, de ampliar la fábrica, encontramos un terreno y dentro de las particularidades, el terreno no tiene gravámenes, pero tiene los impuestos atrasados en la MUNI. Entonces yo le negocio con el vendedor y yo le digo, sí, yo voy a poner al día yo le compro, toma, aquí está, y yo me encargo de poner al día los impuestos en el municipio. Esos moratorios serán parte del costo o se van al gasto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será gasto o será parte del costo del terreno? ¿Será necesario poner al día esos impuestos para que la MUNI me gire el permiso de construcción? Sí, profe, entonces si son necesarios, sí van al costo, ¿verdad? Bueno, sí, Co- directamente al costo. Correcto, ¿verdad? Entonces ese terreno me costaría en lo que yo haya negociado con el dueño más la puesta al día de esos tributos, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos, en ese supuesto. Otra forma de negociarlo es, yo le digo, no, yo a usted no le pago y no hay negocio si usted no me pone al día los impuestos. Pero entonces, si yo lo asumo, ¿verdad? Y si yo lo asumo, ¿verdad? Decirle, sí, yo lo compro y yo absorbo. Y alguien podría decir, sí, pero el que tenía la deuda es el otro dueño o la otra sociedad, ¿verdad? Pero vieran que viéndolo desde el punto de vista conceptual, recordemos que los impuestos son las sumas que percibe el Estado bajo su poder de imperio, ¿verdad? Y vieras que el imperio no pierde, muy rara vez, ¿verdad? La ley del embudo, todo para adentro, dicen, ¿verdad? Y conozco el caso de un colega que él tiene despacho, ¿verdad? Y en una charla en el colegio de contadores, él nos ponía en contexto para que vean lo fregado que es tener litigios con el imperio. Y que ellos empezaron, él empezó con el socio, el despacho, chiquitito, y fue creciendo. Y el señor que había sido uno de sus mentores ya se quería retirar, y ya el señor ya no quería más plata, ¿para qué? Y se iba a liquidar la sociedad, ¿verdad? Iba a liquidar. Y llega y le dice, no, vea, no liquide, dice, yo me quedo con la cartera de clientes. No, la sociedad creo que sí fue, la sociedad se liquidó, pero él absorbió, él me dice, y déjeme negociar, yo le absorbo el alquiler y la oficina, los teléfonos, todo, bajo mi despacho. Y resulta que la caja no sé, hay una jurisprudencia, dice, las oficinas, los teléfonos son los mismos, se dejaron una cartera de clientes. Entonces un perro ahí que el señor tenía con la caja, se lo trasladó al despacho, ¿verdad? Y ya, bueno, al final él cuenta que por una malpraxis de los abogados de la caja, la libró, pero en teoría no, él le iba a tocar pagar, ¿verdad? Y de hecho él mismo decía, yo la caja la defiendo, dice, con la vida, pero y en ese momento yo no estaba para defender la caja, estaba para defender a mi empresa, ¿verdad? Entonces, por ahí. Entonces, siempre recuerden esa muletilla, ¿verdad? Que decía la norma, facturas, impuestos, bla, 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 y todos aquellos otros costos atribuibles para darles la ubicación y forma, ¿verdad? Que puedan operar en las condiciones previstas. Entonces, si yo no pongo al día los impuestos y pago los intereses moratorios, donde yo trate de meter un tractor para nivelar el terreno, me va a caer la MUNI, porque estoy haciéndolo al margen de la ley. Entonces, si yo decido comprar en esas condiciones de yo pongo al día,
el costo del terreno también se va a capitalizar los moratorios. Diferente es ya teniendo yo la propiedad, ¿verdad? Que mis encargados de bienes inmuebles, dentro de las facturas, omitan pasarme el dato de cuánto tengo que pagar, ¿verdad? Ahí sí, ya eso es negligencia y eso se va como al gasto. Pero, entonces, vieron que aquí les estoy haciendo un repaso. Van a llegar a conta 6, pero bien, bien afilados. Entonces, siempre recuerden este concepto. Y de hecho, en dos platos. El costo de un activo, ¿verdad? Con su costo inicial para darlo de alta en los estados financieros es facturas más todo lo demás que sea necesario para que trabaje. Entonces ya ahí entra todos los impuestos, en el caso de las importaciones, ¿verdad? Porque si yo no pago la aduana y de ahí no sale. Y luego el transporte, ¿verdad? Porque ¿a dónde me es útil la mercancía o la materia prima? ¿En puerto o en la empresa? ¿A dónde me generan los beneficios? ¿Estando en puerto o en la fábrica o en la tienda? En la tienda, ¿verdad? O en la fábrica, según el tipo de empresa. Ahí es donde yo recibo los beneficios. Entonces, lo que yo tenga que hacer para que llegue de aduana a la empresa es costo. Incluso el flete el flete, ¿verdad? Que por ahí, hace poco con costos, alguien me hacía la pregunta. Dice, ¿verdad? Profe, pero ¿qué pasa con las empresas que tienen centros de distribución? ¿Verdad? Entonces, que son puntos, digamos, por decir algo, una marca, ¿verdad? Yo fabrico panes y galletas, ¿verdad? Tengo la fábrica aquí en San José, por decir algo, en La Uruca, pero y yo no vendo ahí, yo no le vendo al menudeo ni a los mayoristas, sino que yo llevo el producto a 4 o 5 puntos de distribución que tengo repartidos a nivel nacional y ya de ahí me llegan a comprar al por mayor y al detalle. Entonces, ese costo de trasladar de fábrica a los centros de distribución, ¿es costo o es gasto? No, eso es costo. Es costo, correcto, ¿verdad? Porque yo no vendo en la fábrica, yo vendo ¿verdad? A donde se da la venta es en los puntos de distribución, ¿verdad? Y pongamos que es uno por cabecera de provincia, La Juela, Liberia, Punta Arenas, San José y Cartago, por decir algo. Entonces, si lo que yo haga, lo que yo gasto o invierto trasladando de fábrica a esos puntos, y es necesario, porque si no, no voy a tener los beneficios, ¿verdad? Entonces, lo que alguien podría decir, y no, ya el proceso de producción terminó, sí, terminó cuando salió de la línea, pero ese producto terminado le falta el último empujón, ¿verdad? Entonces, por decir algo, salió valiendo 500 pesos de la línea y más la porción del flete, del traslado, ¿verdad? Y cambia el contexto, si ya lo tengo en la fábrica y yo vendo desde fábrica, llega un cliente, yo le doy un precio y le digo a 2.000 la unidad puesto en sitio, ahí sí es gasto, ¿verdad? Porque eso es una decisión administrativa y de estrategia de valor, ¿verdad? Porque yo puedo haber negociado con el cliente, sí, yo se lo dejo a 1.600 y ahí se lo tiro a la calle, a ver cómo se lo lleva. Pero en este caso cambia, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, siempre
el manejo conceptual, ¿verdad? Porque la memoria falla, ¿verdad? Entonces, siempre recuerden, ese es costo, la factura más todos los costos necesarios. Entonces, siempre lo que me va a indicar si es un costo-gasto es esa, la necesidad impostergable de, de ejecutar ese costo para obtener los beneficios. Pero bueno, ya cerrando el repaso de las contabilidades pasadas, con este balance de situación, ¿verdad? Tenemos por acá, dentro del pasivo, ¿verdad? Ya hablamos de los activos depreciables, los proveedores, los créditos bancarios, y ya por ahí viene un capital contable. Entonces aquí vienen una serie de datos. El total activo, 1.895.000. 1.895.700, inversiones en valores. Inversiones en valores, 750.000. Y créditos bancarios, perdón, proveedores, porque es el pasivo sin los créditos bancarios sí generan intereses, 183.000. Y por acá la utilidad operativa, según el estado de resultados, 189.000. La tasa de impuesto, 32%. Y ya con eso, bueno, y el costo de capital, el 10%. Entonces vamos a ir con la solución. Entonces el punto 1, el cálculo de la inversión operativa neta, la que es activo total menos pasivo sin costo menos inversión en valores. Entonces tenemos acá le rebajamos la inversión en valores y los proveedores, a que mientras yo a mis proveedores les pague al día,
¿verdad? Bueno, acá vamos a partir de que son créditos comerciales, porque recordemos que también un proveedor nos puede dar crédito a 30 días o extender el plazo, ¿verdad? Con algún cargo financiero, pero no vamos a entrar en esa parte. Entonces, el rendimiento sobre la inversión nos decía que la utilidad operativa, el 2, el cálculo del rendimiento, ¿verdad? Que entonces sería, para verlo por partes, acá sería la utilidad operativa por 1 menos el impuesto, que sería este de acá. Y la inversión operativa neta. Si hacemos la división, recordemos que es una tasa. Esto es una tasa de un 13%. Y vean que acá, bueno, nos falta terminar de resolver el ejercicio, pero ya aquí hemos notado algo. En este caso, será mi rendimiento mayor que la tasa de capital, que el costo de capital. Sí, ya teniendo el rendimiento sobre la inversión, ya puedo calcular la, la generación económica. ¿Y qué era la generación económica? Según la fórmula, la inversión operativa neta multiplicado por el rendimiento menos la tasa de capital. Entonces, la generación económica, aquí tenemos la inversión por ¿verdad? Entonces, aquí viene toda la explicación. No es que la utilidad, no es que la utilidad real sean 32.000, no. ¿Cómo entendemos esta generación económica? ¿Verdad? Que los recursos de la empresa, ¿verdad? Su utilización y mantenimiento es menor que el rendimiento que me genera el recurso que yo, que yo utilizo, ¿verdad? Porque es el costo que me cuesta mantener mis recursos. Entonces, si mi costo de capital es mayor al rendimiento y me voy a comer la inversión tarde o temprano, ¿verdad? Si yo no lo ajusto en el camino.
¿verdad? Entonces, con eso se comprueba en este caso particular que si la operación de la empresa sí es redituable, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso se puede utilizar eso? Y, por ejemplo, cuando la empresa tiene divisiones, ¿verdad? Es muy utilizado. O sea, que a dos gerentes les dimos los mismos recursos y con resultados diferentes, ¿verdad? Porque amarrándolo con el tema de las áreas de responsabilidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, los apalancamientos hasta ciertos montos y los puede ejecutar el gerente de divisional o de sucursal, ¿verdad? Ya montos mayores sí tiene que venir a junta directiva o a gerencia general según la forma en que está organizada la empresa, ¿verdad? Entonces ahí entra todo ese tema, ese manejo de pasivos y demás por cada gerente y sobre eso se evalúa, ¿verdad? ¿Quién quién lo está haciendo mejor? ¿Verdad? Entonces, con esto estaríamos llegando al cierre de lo que es el curso de organización y control, chicos. La verdad es que ha sido un placer compartir con ustedes este cuatrimestre, ¿verdad? Por lo menos desde lo personal, con sus aprendizajes nuevos, ¿verdad? Que de hecho hace poco yo me hacía ese proceso de reflexión a lo interno, ¿verdad? Que yo decía, hijo de pucha, ahora sé que hasta dónde habrá sido irresponsable, ¿verdad? Haber asumido este cuatrimestre, ¿verdad? En paralelo a la curva de aprendizaje que conlleva el proceso de paternidad, o como lo dice la misma psicología, la crisis, que es en sí misma la paternidad, ¿verdad? Y haciendo la analogía del caso, las crisis no son malas. De hecho, crisis viene del latín decisión, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Esa es una de las crisis no previsibles, pero eventualmente a la que algunos estarán sometidos, ya sea por decisión propia o algún error, ¿verdad? Pero sí, por ahí a lo largo de la vida, ¿verdad? Leía por ahí una vez a un psicólogo costarricense y después les busco ahora al final ahí les dejo el escrito y por si tienen el gusto de leerlo, es cortita la lectura y bastante enriquecedora del doctor Alan Fernández. Entonces él habla de que a lo largo de la vida hay distintas crisis. No sé si alguna vez han escuchado o les habrá pasado, ¿verdad? Y por ejemplo, entrar a la universidad, ¿verdad? Eso supuso para muchos alguna crisis, que tal vez estábamos acostumbrados a un grupo de amigos, a una forma de que hacíamos de trabajar y cuando nos dimos cuenta estábamos en un salón de clases con puros desconocidos, ¿verdad? Y tal vez no sentíamos la confianza de conversar con nadie o preguntarle a alguien porque no entendíamos, ¿verdad? O cambiar en ciertas edades, cambiar de domicilio, ¿verdad? Va suponiendo una crisis, ¿verdad? Más grande, más pequeña, pero al final llega a ese mismo punto y que tiene que ver también con lo que hemos estado estudiando a lo largo del curso, toma de decisiones, ¿verdad? ¿Verdad? Y, por ejemplo, espero que no sea el caso de los que estamos acá, las famosas crisis de ansiedad, ¿verdad? Que nos atascamos en alguna situación laboral, personal, emocional, ¿verdad? Y que nos enclochamos y el cerebro necesita una vía alterna de cómo salir de ahí, ¿verdad? Y por eso todo lo que conlleva, o sea,
una decisión, o sea, ya esta forma de hacer las cosas no está funcionando, así que búsquese algo nuevo del mismo cerebro, lo presiona para ello, ¿verdad? Para buscar esa forma diferente de hacer las cosas, pero y ya un poco más aplomado en este nuevo entorno y hemos llegado, gracias a Dios, al final del curso, ¿verdad? Espero haber estado a la altura de la expectativa, ¿verdad? Sé que, como les decía en su momento, después del primer parcial, ¿verdad? Que de hecho tal vez esa fue una pequeña mini crisis, por ahí creo que ha sido Naomi que dijo, profe, yo no soy de esas notas, ¿verdad? Y bueno, por ahí, ¿verdad? Como yo les decía, no se sientan mal, es la norma del curso, ¿verdad? Por eso es que ese primer parcial tenía tan poquito valor, por lo mismo, ¿verdad? Bueno, poquito valor en cuanto a su peso porcentual, porque yo sé que es un giro, ¿verdad? Media vuelta, como digo yo, media vuelta de tuerca a lo que ustedes conocen, ¿verdad? Si los profesores anteriores lo hicieron bien o lo hicieron mal, enseñándoles de memoria, ¿verdad? Que sé que es una situación que a uno le han contado, no soy quien para juzgar ni decir si está bien o mal, pero igual, y lo sorteamos ya en este segundo parcial y lo mejoramos y lo recuperamos, ese chascarrillo del primer parcial. ¿Y qué más? Y bueno, ya por ahí, ¿verdad? Tuvimos un primer acercamiento a lo que es el trabajo de graduación, ¿verdad? Y por ahí, bueno, tuvimos al profe Carlos Díaz, ¿verdad? Que por ahí les hizo las preguntas y vi que los presionó un poquito y salieron avante, ¿verdad? Ya por lo menos considero que ese fue un pequeño gran aporte a la parte de desarrollo académico de ustedes, ¿verdad? Y ya tienen a las puertas para los que van a hacer tesina o si no, los que les falta un ratillo para llegar a tesis y deciden pasar directo, ¿verdad? Pero ya por lo menos tienen esa noción. Para la próxima semana no les tengo garantizado si vamos a tener o no compañía. Por ahí había algo conversado con unos que dijeron que sí, pero entre tanta cosa no he tenido tiempo de confirmarlos, pero partan de que sí van a haber dos profes más. Entonces, que a forma de tribunal. Y de mi parte, yo creo que ya con eso voy haciendo la reflexión de cierre, ¿verdad? Espero que hoy hayan disfrutado un poquito del feriado, ¿verdad? Y no sé si tienen algún comentario de qué les pareció el curso. Profe, en mi caso, digamos, a mí me gustó mucho porque sí fue muy diferente a otros cursos donde no solo se aprendía de memoria o se aprendía a usar templates sino que me pareció que era más como, digamos, de hecho, todos los ejercicios fueron de mucho análisis, de entender realmente qué es lo que está pasando, que creo que, digamos, yo que trabajo es al final de cuentas a lo que uno sale a la calle, no es, digamos, lo que uno generalmente ve en la U, no es lo que llega a hacer al trabajo, y este curso sí me pareció como de entender qué es lo que pasa y por qué se hace y cómo se hace, digamos, fue como más de entender y analizar, entonces, más bien muchas gracias porque, digamos, yo que sí trabajo mucho en eso, siento que, digamos, se ubica uno de nuevo en qué es lo que está haciendo. Sí, ¿verdad, Jorge? De hecho, como yo lo veía con los chicos de contados de esos y les enseñaba un poco así, ¿verdad? Que no me pude conectar con la computadora personal y tuve que ingresar con la del trabajo y les enseñaba, digamos que por ejemplo, y nosotros en el trabajo y tenemos ¿verdad? Que ya la contabilidad incluso ya no es
como se hacía antes, ¿verdad? Y que por algo nos decían pulperos, chanceros, ¿verdad? Porque andábamos ahí llenos de papeles, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso del sistema para gestión de viáticos y cajas chicas, y ya a lo interno, un compañero de financiero que es curioso con temas de programación, se sentó con los de TI e hicieron un desarrollo interno de una plataforma muy bastante interesante. Y usted sin saber contabilidad, y yo nada más a usted le digo, "Vea, va a aprender a revisar, vea. Este numerito es el centro gestor, esta es la cuenta presupuestaria, entre aquí, revise, le doy la ruta, revise que haya presupuesto. Ah, ok, hay presupuesto, las fechas de la gira coinciden con lo facturado, las localidades, todo el reglamento de viáticos. Ah, ok, ahora sí, usted marca 50 documentos del tirón, les pone la firma digital, les dice, súbalos a SAP, se va al, que es el sistema contable, y usted en SAP se va a la ruta, ¿verdad? Correspondiente y le dice, contabilíceme todo lo que se cargó hoy. Y le tiró 50 registros contables y usted no supo qué era el débito, qué era el crédito y, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde entra el papel de contabilidad? Y como ese tema, ¿verdad? Digamos, a mí hace poco, ahorita de hecho tengo que sentarme a trabajar en una mejora que me pedían los costos de unos proyectos. Y hay dos rutas. La del activo, que es la que tiene el costo total, y otra por la orden de costo del proyecto, que esa solo me resume los costos directos, ¿verdad? Y bueno, ya hay una metodología para hacer esa distribución del costo indirecto, ¿verdad? Que es lo que cae a centro de costo, porque para efectos de proyectos uno trabaja con centro y orden, ¿verdad? La orden es específica y el centro, y de ahí están los gastos y digamos, del personal soporte, ¿verdad? De hecho, ahora hace poco nos pasó que nos tallaron que supuestamente tenemos que empezar a usar una plataforma para marcar en teletrabajo la entrada y la salida y una bitácora que hay que llenar que ha hecho uno durante el día. Y Bueno, que yo le decía a mi jefe, y yo le decía al jefe, dicho, es que durante el día, de hecho, tuve la oportunidad que me dice el director de contabilidad, necesito que con el programa de inversión que tienen ustedes, eh, que hagan ahí una estimación para hacer un traslado de costos, ¿verdad? Del centro de costos al programa. Y yo le decía al jefe, es que es tan complicado de darles un número, le digo yo, porque yo en un día de trabajo entro a las 7, ¿verdad? 5, a las 7 ya estoy conectado, a las 7:30 voy a comisión, salgo a las 9, me llaman para pedirme presupuesto, y ya lo atiendo, resulta que ya subo los viáticos y de 1 a 3 hice algo sí, del programa, entre ahí, entre brincos y saltos, y entregué lo que me pidieron. Pero ya sí, de llevarlo a ese nivel de detalle, ¿no? Entonces, sí, el sistema tiene una forma, hay una metodología que estableció finanzas, pero me parece un poco grosero. ¿Por qué? Porque proyectos de las mismas condiciones idénticas, ¿verdad? Que tal vez la diferencia era mínima, los costos sí me reflejaban, ¿verdad? La consecuencia. Pero a la hora que me iba a la otra ruta, donde ya le veía la distribución de costos indirectos, y yo, no, muy grosera, aquí no hay una lógica y eso distorsiona el costo. Entonces ahí es donde entra esa parte contable, ¿verdad? Del análisis. El registro contable y lo pongo a cualquiera a que lo haga, ¿verdad? Por lo menos esa plataforma de viáticos, ¿verdad? Y no sabe qué hizo, ¿verdad? Sí, nada más sabe que, y porque tras de eso genera esos 50 registros, ¿verdad? Y ya uno le toca un botón que dice documentos app y eso se le remite al cajero para que los tramite. Entonces, menos que se va a enterar qué fue lo que hizo. Entonces, al cajero igual le llega la notificación de que tiene 50 papeles ahí para que tramite. Y el cajero nada más y hace lo que le toca. Ya la contabilidad no es de, ahora tan de hacer, ¿verdad? Sino que es de conceptos y de criterio y ponerlo en práctica, ¿verdad? En cada, en cada contexto.
Sí, sí, entender lo que está pasando detrás, digamos. Sí, o por ahí como en su momento igual con el tema de ese, el ejemplo de los inventarios, ¿verdad? Que decimos que el costo de un inventario es factura y los más los otros costos, ¿verdad? Y que por ahí nos prohibían comprar, el ejemplo que les en algún momento les he dado, que a título personal ya no se podía pedir un vale más de 100.000 colones. Y tenía un tajo cerca del plantel que me lo vendía a 4.500, pero tenía que pagar de contado. Y el señor de Limón, que sí me daba crédito, ¿verdad? Es que sí me daba crédito, pero tenía que ir desde Alajuela a Limón y valía 12.000 el metro cúbico. Entonces, 12.000, tengo que pagar más el salario del chofer de la vagoneta, más la gasolina a la vagoneta, ¿verdad? Y más el viático y la dormida en Limón, ¿verdad? Entonces, eso y va, y entonces al final no son 14.000, son 18.000, por decir un dato que me sale ese lastre. Y bueno, y póngale que la capacidad de carga de la vagoneta son 8 metros cúbicos y había que comprar 40, o sea, era 5 viajes, ¿verdad? En ese mismo, a la Juela Limón, para después ir a distribuir al sitio de trabajo. Y yo, no, es que me va a salir carísimo. ¿Y qué pasó? Hablamos con nuestros superiores. Vea, sí, es que, no se preocupe, dice, vea, según esta cláusula del reglamento de adquisiciones, tal y tal, y con esa justificación que ustedes acaban de dar, pónganla por escrito y ya pueden ir a comprar. Ok. Y vean el tema del costo, ¿verdad? Cómo juega también, porque el que está en Limón podría decir, voy a ir al de Tárcoles a comprar, allá vale 4.000. Y sí, pero vea que ahí la lógica es a la inversa. Mejor cómprelo en 12.000 ahí en Limón, porque usted igual. Y va a gastar el rato de ir hasta Tárcoles, ¿verdad? Y toda la logística, ¿verdad? En el sentido contrario, y no gana nada, ¿verdad? Entonces, ve, es ese ejercicio de decir así, pero es el costo más todo lo demás, ¿verdad? Pero sí, ese es el panorama actual que tenemos en la contaduría pública, ¿verdad? Y lo más importante, como siempre les digo, en estos temas, ¿verdad? La ética por delante, ¿verdad? Tenía una de mis mentoras, ¿verdad? Bueno, ya está todavía viva, pero hace poco pues, se retiró de la docencia, pero por ahí anda haciendo sus cosillas para ajenas a la docencia. Y ella siempre decía, ¿cómo saber si usted está bien en el punto de vista ético? Y si usted le toca en la puerta madrugada y en vez de asustarse, busca el arma, ¿verdad? Es porque ahí algo no anda bien, ¿verdad? Que no les tuerzan el brazo, y no, simplemente ahí está la información, eso es lo que es. Y usted, señor gerente, señora junta directiva, si no les parece y pueden desconocer mi informe y encárguenle a alguien más que lo haga. Pues no sé si Josué o Naomi tenían ahí algún pequeño comentario de cierre. No, profe, más bien agradecerle porque sí, el curso estuvo bastante interesante. La verdad, al principio me asusté, pero, pero no, creo que vamos bien y ojalá nos vaya bien en la exposición final. También muchas gracias por esas exposiciones, ¿verdad? Que ese método que usted eligió, para, tanto para el examen y para el trabajo, porque realmente es algo que nos ayuda un montón en la tesina y realmente es algo diferente a lo que hemos venido haciendo los cursos, ¿verdad? Bueno, para mí, que ya voy casi que terminando, es algo diferente. Entonces, muchas gracias por esa iniciativa. Sí, no, con José. Sí, profe, igual, de mi parte también agradecerle por todo. Fue un curso diferente, bueno, para mí sí fue un curso diferente
Y sí le agradezco esa parte porque, como dicen los demás compañeros, que logramos aprender bastante y con los más que todo con las exposiciones que, bueno, con la exposición anterior, con la que vamos a hacer la próxima semana, que son algo que nos va a ir preparando para la tesis que vamos a tener. Entonces, sí, y bastante interesante el curso. Y verdad, yo por eso ese trato de irlos llevando de la mano y todo, y sí, y sé que por más blandito que trato de poner ese primer examen, ¿verdad? Y es parte de esa pequeña crisis, por decirlo así, ¿verdad? Donde no, y está acostumbrado, ¿verdad? Y contra tres y haga el flujo efectivo, ¿verdad? O sea, me ponen ahí un balance X, no importa cómo me lo pongan, y actividades, operación, inversión, financiamiento, suma, resta y más saldo inicial, ahí está el efectivo. ¿Cuál era el otro tema que se veía en Conta 3 y NIC 21? Igual, ¿verdad? Convertir a moneda extranjera y el descuadre es un déficit, un superávit y ahí cerró, ya empatamos. Combinación de negocios, igual se adquirió la plusvalía comprada y ahí pega el balance. Conta 5, que los estados financieros consolidados, ¿verdad? Siempre es como la norma, ¿qué dice la norma? Y aplíquelo, ¿verdad? Entonces, pero y sí, ya, eso es contabilidad de carpintería, pero y el para qué, ¿verdad? La toma de decisiones y algo vimos por acá, ¿verdad? Un poquito dentro de la complejidad que puede llegar a ver, ¿verdad? Y según lo complejo del proyecto, ¿verdad? Inclusive acá nos enfocamos más en cosillas de corto plazo porque ya por ahí hay otras áreas, ¿verdad? Que se especializan a mayor y a mayor plazo, ¿verdad? Por ahí como conversaba hace poco con un colega, por ejemplo, las telefónicas creo que desestabilizan el flujo de efectivo al 10.º año, ¿verdad? Entonces ya ahí hay otra serie de herramientas, ¿verdad? Y que por eso incluso hay especialización en proyectos, ¿verdad? Para ver todo ese tipo de casos. Pero bueno, ya no me abuso más, de verdad que ha sido un placer. Y cualquier duda, ¿verdad? Durante la semana, ahí me pueden escribir al WhatsApp para contestar más rápido. Y si tuvieran dudas, ¿verdad? Con gusto. Y ahí estamos el lunes y después de aquí, ¿verdad? Si en algún momento cualquier duda en lo que les pueda ayudar desde el punto de vista académico, y ahí ya tienen mis coordenadas. Así que ahí nos estaríamos viendo, chicos. Un gusto y buenas noches. Bueno, profe, igualmente, buenas noches. Bueno, gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.